This call is now being recorded. Adelante, Cristiano. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos. Antes de dar inicio, buenos días, compañeros. Antes de dar inicio, les encargamos de favor el uso del micrófono, mantenerlo apagado en el momento en el que se da el uso de la voz a los conferencistas o a las personas que intervendrán en esta conferencia virtual. Y bueno, buenos días a cada uno de ustedes, compañeros. Bienvenidos a esta conferencia virtual, educadores comunitarios de acompañamiento regional, coordinadores regionales, jefes de programa logístico, jefes de programa educativo de Sinaloa, a nuestro coordinador territorial del estado de Sinaloa y por supuesto agradecemos también la presencia de la doctora María del Pilar Farrés González Arabias por atender nuestra invitación a esta conferencia virtual. Desde Oficinas Centrales nos acompaña en este momento, el cual es directora nacional de Educación Comunitaria para el Bienestar y de verdad que muchísimas gracias, doctora, por tomar en cuenta nuestra invitación. Y bueno, el día de hoy, compañeros, tenemos como propósito a esta conferencia virtual el compartir al equipo técnico estatal y a figuras docentes sobre las consecuencias y causas que lleva en la salud y en el entorno social el uso de sustancias tóxicas y psicoactivas con la finalidad de transmitir esta información a padres de familia, alumnos en los diferentes centros educativos en los que opera el CONAFE. Y bien, dando inicio a esa conferencia virtual, les comparto el encuadre de esta reunión. En ese momento, pues se da el uso de la bienvenida y el encuadre. En segundo lugar, viene el saludo y mensaje por la maestra María del Pilar Farrés González Arabia, directora de Educación Comunitaria para el Bienestar. Tendremos el mensaje del doctor Anatolio Lugo Félix, y daremos uso de la voz al maestro Juan Carlos, quien dará la bienvenida y presentación a la anfitriona de esta conferencia virtual. De la misma manera, tendremos la presentación del tema Las drogas te dañan, fentanilo te mata. Y tendremos preguntas y comentarios. En este apartado me gustaría invitarles a cada uno de ustedes, compañeros, si gustan ir haciendo algunas preguntas durante se dé la conferencia. Igual manera, hacer algunos comentarios. Pueden hacer uso del chat para por ahí colocar sus comentarios e inquietudes o preguntas que tengan al respecto del tema. Y por último, daremos un cierre a esta conferencia virtual. Y antes de presentar a la siguiente persona que intervendrá en esta reunión o en esta conferencia virtual, les pido el uso del micrófono, los mantengan apagados. Y bueno, pues haciendo este hincapié, vamos a darle el uso de la voz e invitamos a que nos dé un saludo y mensaje por la doctora, la directora María del Pilar Farrés González Arabia, directora de Educación Comunitaria para el Bienestar, que nos acompaña desde Oficinas Centrales Nacional. Perdón, adelante, doctora, directora. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por esta invitación. Me da mucho gusto acompañarlos en esta iniciativa tan importante y significativa acerca de la reflexión sobre el uso de las drogas. Muchas gracias, coordinador. Muchas gracias, Juan Carlos. Los felicito de verdad por tomarse en serio este tema, ya que pues sabemos que el estado de Sinaloa pues es un estado que sufre mucho de este tema, ¿no? De esta situación. Cuando al inicio de esta administración estábamos reflexionando sobre el nuevo estatuto y los cambios que pues ustedes ya conocen, ya han experimentado que están teniendo lugar en CONAFE, pensábamos mucho en el nombre, y Educación Comunitaria para el Bienestar justamente tiene que ver con tomar a la persona en toda su dimensión, no solamente la parte académica, sino ante todo la parte socioemocional. No podemos separar lo emocional de lo intelectual, estamos integrados, somos uno. Y creo que una verdadera educación es la que impacta en la totalidad de la persona. Y considero también que la propuesta que tenemos de conformar comunidades de aprendizaje puede ser una auténtica y verdadera manera de prevenir precisamente el problema de la drogadicción. Cuando una persona se siente querida, aceptada y tiene un sólido sentido de pertenencia, está mucho más fuerte y puede decir no a las drogas.
Entonces, ustedes vean en su trabajo, aquí me da muchísimo gusto que todos los que están participando pues son educadores comunitarios de acompañamiento, educadores comunitarios regionales, coordinadores académicos. Piensen que nuestro trabajo tiene una trascendencia hasta el momento de que a un chico de 11 años, 13, 15, 18, le puedan ofrecer algo y tenga la capacidad de decir no. ¿Y por qué puede decir que no? Porque cree en sí mismo, porque se sabe valioso, porque tiene un propósito de vida, porque ha encontrado en su capacidad de aprender un motivo para seguirse desarrollando. Entonces, pues los felicito porque necesitamos tener la información, necesitamos saber el impacto que tiene, las consecuencias, todo lo que, de lo que está hecho el mundo de las drogas, y sí necesitamos estar informados. Pero ante todo, no dejen de ver el trabajo tan importante de prevención que hacemos en el día a día, en la participación de las niñas y los niños desde muy pequeños, y pues desde tan pequeños como desde una madre que está gestando, ¿no? Me tocó entrevistar a una madre de familia en Campeche que fue drogadicta de los 11 a los 14 años, y cuando le dijeron que ya no iba a poder ser madre porque pues ya el nivel de drogadicción que tenía estaba haciendo un daño en su matriz, ella por esa motivación decidió, tuvo la fuerza para dejar la droga y ahora participa en el programa de reflexión de prácticas de crianza y está muy comprometida en indagar, en descubrir qué puede hacer a ella ahora como madre para que no sea su hijo vulnerable como ella en un momento dado lo fue. Ella encuentra que no tenía razón de vivir, encuentra que estaba muy suelta, que no tenía este arraigo que te da un soporte familiar y que te da también un soporte comunitario. Entonces, pues tenemos una gran labor, la educación es la mejor prevención para esta situación de la drogadicción, y pues agradecerles de veras, me entusiasma mucho que estén trabajando en este tema y pues verlo con esperanza, ¿no? Verlo con esperanza. Yo creo que también Sinaloa ha dado muchísimas muestras de que no todo es droga y narcotráfico. Hay muchísimo de riqueza en su estado, me consta, y pues es el momento de demostrarlo. Muchísimas gracias. Tengan una muy buena jornada. Me encantaría quedarme y agradezco a las instituciones con las que están vinculados para aprender más de este tema. Que tengan una muy buena jornada de trabajo. Muchas gracias. Gracias, maestra. Es un honor contar con su presencia en este momento. Igual coincido y considero el informar a nuestros padres y alumnos de nuestros contextos escolares y comunitarios acerca del daño y consecuencias que las drogas traen consigo en la salud y obviamente en todo el entorno social. Y bueno, compañeros, aprovecho también en ese momento para mencionar que también nos acompaña el día de hoy. Agradecemos la presencia a cada uno de los integrantes del personal del CONAFE de Oficina Estatal de Sinaloa, el cual agradecemos también por atender nuestra invitación. Y bueno, en ese momento, sí, dando continuidad a lo programado en la agenda, le doy el uso de la voz a nuestro coordinador territorial, al doctor Anatolio Lugo Félix, quien nos dará un mensaje también el día de hoy. Adelante, doctor. Gracias, Omar. Buenos días, tengan todas y todos ustedes. En realidad, agradezco la presencia de la maestra Pilar Parés y de igual manera la prestancia de la doctora Marta Alicia Torres Reyes, quien va a disertar la conferencia virtual. Ya se mencionaba quiénes estarán como asistentes en esta sesión, pues prácticamente la comunidad CONAFE Sinaloa. El tema de las drogas, las adicciones, es un tema que CONAFE lo toma con la responsabilidad y la corresponsabilidad de vida. Como parte del sector educativo, estamos, si no obligados, sí comprometidos a poder atender esta problemática. Ello nos lleva pues a que debamos de reconocer que existe un problema de las adicciones y ante la existencia de esta problemática debemos de tomar las medidas correspondientes de colaboración tanto en el sector educativo como con la población en general. Esto nos compromete pues
a que cada acción que podamos realizar nosotros en el contexto de CONAFE, podamos darnos un espacio y los tiempos para efecto de tener las pláticas, principalmente con las niñas y los niños en cada espacio público, en cada espacio abierto también hay que hacerlo. Muchísimas gracias, bienvenidos todos a esta sesión y dejo en manos de los coordinadores de esta sesión. Adelante, Omar, por favor. Muchas gracias, doctor Anatolio, por su mensaje. Y bueno, antes de dar continuidad a lo agendado, nada más comentarles, compañeros, que esta conferencia virtual tendrá una duración de alrededor de 2 horas para que lo vayan contemplando y se vayan preparando con esta conferencia. Y bueno, dándole continuidad a lo agendado, le doy el uso de la voz al maestro Juan Carlos García Salas, quien dará la bienvenida y presentación a la anfitriona de esta conferencia virtual y quien además nos dará un mensaje. Pues muy buen día para todos, compañeros, compañeras. Pues estamos de manteles largos el día de hoy. La persona que dará la conferencia, pues nada más y nada menos que es médico internista desde el 2003. Trabaja en el servicio de urgencias por el Hospital Civil y Universidad Autónoma de Sinaloa. Ella ha sido jefa del servicio de urgencias del Hospital Civil de Culiacán por 4 años. En el 2009 inventó la silla para tratar luxación de hombros sin fractura. Tiene maestría en docencia en Ciencias de la Salud por la Universidad Autónoma de Sinaloa y CONACYT. Se graduó en el año del 2010. Un doctorado en Trabajo Social con acentuación en Salud y Adicciones, graduada en el 2018 por la Universidad Autónoma de Sinaloa y CONACYT. Se desempeñó como directora de Salud Municipal de Culiacán de noviembre de 2018 a junio de 2021 y actualmente también es comisionada estatal de prevención, tratamiento y control de las adicciones en Sinaloa. Y el día de hoy, pues nos presenta Las drogas te dañan, fentanilo te mata. Bienvenida, doctora Marta Alicia Torres Reyes, y le cedemos el uso de la voz. Muy buenos días a todos y a todas. Es para mí un gran orgullo, un gran gusto, pues recibir esta invitación de parte de CONAFE. Doctora María del Pilar Torres Flores González, ¿sí es correcto? Ferrez González Arabia, muchas gracias por darnos esta oportunidad maravillosa de compartir pues información sobre un problema de salud tan grave que estamos viviendo actualmente en México, a nivel mundial, pero pues obviamente aquí en México y en Sinaloa específicamente lo estamos sintiendo. Muchas gracias, doctor Anatolio Lugo Félix, por darnos también esta oportunidad para nosotros en la Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones. Esto es una maravillosa oportunidad porque nos permite llegar a mucha más población con los mensajes que son claves para entender desde nuestra trinchera qué debemos y qué podemos hacer para contrarrestar esta epidemia que estamos viviendo, ¿no? En nombre de nuestro gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, de nuestro secretario de Salud, el doctor Huitláhuac González Galindo, y de nuestra secretaria de Educación Pública, la doctora Graciela Domínguez Nava, porque entre los tres han abrazado muy ampliamente el programa Si te drogas, te dañas, ¿sí? Este es un mandato nacional en el cual tenemos que sumar esfuerzos, sumar a las instituciones que vamos a decir que tienen en sus bases a esas juventudes que forman el futuro, ¿sí? Y que son los estudiantes. En ese sentido, pues, les agradezco ampliamente el que nos den esta oportunidad de compartir esta plática sobre si las drogas, si te drogas te dañan, ¿no? Entonces, pues vamos a dar inicio, ¿les parece? Sí, vamos a dar una fase expositiva. Quien tenga alguna duda y guste interrumpir para hacerla, con todo gusto pueden hacerlo, y si no, al finalizar la exposición, también una fase de preguntas y respuestas
tengo un pequeño video que presentarles, transmitirles, para que a partir de ese video podamos hacer algunas reflexiones sobre las repercusiones en las dinámicas familiares que tienen las drogas, y sobre todo me interesa, de mucho interés, es porque es un video precisamente de lo que nos lleva a vivir el consumo de las drogas en los entornos familiares, y más cuando el consumo de las drogas se da en la mamá, en la mujer, ¿sí? Y lo enfatizamos porque precisamente este 26 de junio, que fue el Día Internacional de la Lucha contra el Consumo y el Tráfico de Drogas Ilegales, ¿sí?, nos viene precisamente a reforzar lo importante que es al paciente que consume drogas, verlo como una persona, ¿sí? Enfatizar que toda persona que está consumiendo drogas está padeciendo una enfermedad, y que como persona enferma de la mente por el consumo de las drogas, tenemos que visualizarlo como un ser humano con muchas necesidades que se le tienen que atender multidisciplinariamente, ¿no? En ese sentido, vamos a dar inicio con la presentación. Voy a tratar de compartirles la pantalla de la presentación. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí se ve, maestra. Okay. Adelante, sí. ¿Sí me escuchan? Sí se la escucha muy bien, maestra, y sí se ve la presentación, y aprovechamos para comentarles, en atención a lo que dijo la maestra, si desean intervenir en algún momento, si tienen alguna inquietud, pueden levantar su mano y vamos a estar atentos para reaccionar. Adelante, maestra. Bueno, pues empezaremos por mencionar que el consumo de las drogas es ancestral, ¿no? Todos sabemos en lo que hemos acercado, conforme nos acercamos a la literatura de cómo ha ido evolucionando el consumo de las drogas, sabemos que históricamente encontramos pues un consumo desde la propia humanidad, de cómo ha acompañado a la humanidad en la vida cotidiana. Poniendo a la Clarisa que mi micrófono está prendido y no lo tengo prendido. En la vida cotidiana, y que forma parte aún de ciertas culturas, ¿no? Como rituales, es importante mencionarlo, ¿no? Pero que conforme ha ido avanzando la tecnología, ¿sí?, pues han ido apareciendo esas drogas que actualmente conocemos como drogas de diseño, ¿sí? Entonces, conocemos de alguna manera el consumo de las drogas naturales, de las drogas que tienen ese crecimiento de manera natural, pero que finalmente en los últimos 20 años tenemos lo que ya se reconoce como un problema pandémico de consumo de drogas, donde la epidemiología que se ha logrado registrar está desatada principalmente por la aparición de las drogas de diseño. Y las drogas de diseño van a ser estas sustancias que las produce el hombre, ¿sí?, modificando su estructura natural, adicionándole sustancias que inicialmente ni siquiera, ¿sí?, nacieron para ser drogas, sino para ser sustancias, vamos a decir, de baterías, de sustancias de limpieza, etcétera, ¿no? Entonces, actualmente nos encontramos ante una emergencia de salud pública que vamos a decirlo así, se denominó al aparecer una sustancia emergente conocida como fentanilo, ¿sí? Pero fentanilo pues es una sustancia que de uso farmacológico pues también tiene bastante tiempo, y tiene un uso como sustancia médica, como sustancia psicoactiva, de uso farmacológico en hospitales clínicos, en hospitales donde se hacen procedimientos, donde se requieren sedaciones, anestesias,
etcétera, y para el manejo del dolor crónico en enfermedades que están diagnosticadas como enfermedades degenerativas que tienen un sustento fundamental en un dolor crónico, en el que muchos de los analgésicos que ya conocemos han fracasado en el intento de mediar o modular el dolor. Es ahí donde, por ética, pensando en el beneficio que tiene un paciente para quitarle el dolor, se usa fentanilo. Sin embargo, sabemos que la emergencia como problema de adicción o drogodependencia no es el fentanilo ese el que está ahorita dándonos el problema, sino es precisamente la manufactura que la persona, que las bandas delictivas, vamos a decirlo así, sí han construido cómo diseñar esta sustancia, cómo hacerla desde pequeñas porciones para causar ese efecto de adicción, ¿sí? De adicción, y que esto finalmente es lo que está haciendo estragos, no nada más aquí en México, no nada más aquí en Sinaloa, sino en otros países y en otros estados, ¿no? Entonces, en ese sentido, se declara abierta la campaña, vamos a decir, el Programa Nacional de Si te drogas te dañas. ¿Por qué? Porque sabemos que el fentanilo es una droga que, sumando a que junta los efectos que tiene de los fármacos que conocemos como opioides, que se caracterizan por tener efectos de sedación, de analgesia profunda, etcétera, pues tiende a emerger como una droga que en el uso de la vida cotidiana de las adicciones, pues viene a ser usada precisamente para aquellas personas que padecen de adicciones y que tras consumir por largo tiempo sustancias que al quererlas dejar porque el síndrome de abstinencia les produce dolor, optan por el fentanilo. Esa es una parte, vamos a decir, de las razones por lo que muchos de estos pacientes refieren consumir fentanilo. Sin embargo, sabemos que la gran emergencia que se está dando actualmente está producida porque esta sustancia como tal viene impregnada en las otras drogas de consumo. Entonces, ahorita nos tiene alertados esta porque es una droga que, como todavía está en el diseño de la dosis que pueda causar esa adicción sin matar, ¿verdad? No se ha encontrado por los grupos que las producen esa dosis y está llevando tempranamente a muertes. ¿Por qué? Porque el fentanilo a dosis muy pequeñas puede producir muerte. Entonces, esta precisamente hace que se convierta en una emergencia, en una necesidad inmediata, urgente, de que socialicemos que esta droga no solo daña, sino que mata. ¿Sí? De ahí que se da el arranque a la campaña de Si te drogas, te mata, ¿no? Entonces, quiero avanzar con la diapositiva aquí. ¿Cómo le hago? A ver, entonces vamos a decir que es precisamente a partir de la aparición de esta sustancia que el gobierno nacional, que nuestro gobierno de la Presidenta de la República, Andrés Manuel López Obrador, es que dice, tenemos que hacer algo. ¿Por qué? Porque no es posible que en tan poco tiempo de que aparezca esta sustancia nos esté matando a nuestra población. En ese sentido, es por eso que se comisionó este programa, arrancarlo precisamente de la mano de la Secretaría de Educación Pública, como una manera más rápida de poder llegar a esos jóvenes que tienen la inquietud y que pueden tener esa curiosidad por el inicio de ingresar al consumo de las drogas, porque hay otros que se las ofrecen. En ese sentido, es que se crea de una manera urgente, ¿sí? Este programa, y es para nosotros como Comisión Estatal de Prevención de las Adicciones, la necesidad de compartirlo con todos ustedes, ¿no? Pero bueno, por un momento decimos nosotros, fentanilo es un problema, sí es un problema,
pero ¿qué trae como consecuencia que nuestra población de jóvenes que se ingresan en el consumo lleguen a consumir fentanilo? Bueno, aquí tenemos que precisar que el consumo de las drogas ancestralmente se ha venido agudizando porque obviamente ha habido la constitución de esos grupos criminales que tienden a ver el consumo de las drogas como una manera de vivir. En este sentido, en una lucha de la sociedad por sobrevivir vamos a decir, a esas dificultades, ¿no?, que se viven en la vida cotidiana a veces, ¿sí? Al encontrar esa oferta, vamos a decir, esa oferta que le ofrece quienes ya consumen, ¿sí? ¿Qué le ofrecen a un joven, a un adolescente, a una joven, a un joven, quien le ofrece una primera dosis de consumo de drogas? Le ofrece pasar un momento agradable, ¿verdad? Entonces, generalmente quienes llegan a este consumo de fentanilo tienen antecedentes de que ya previamente consumían alguna droga. Y vamos a ver que precisamente estas drogas de inicio no suele ser el fentanilo, suelen ser las drogas que ya tenemos reconocidas como drogas de alto consumo, como es precisamente el alcohol y el tabaco. Pero en nuestra estadística que tenemos como comisión estatal, que vamos a decir reúne todos esos datos de esa población que vive residencialmente en establecimientos de tratamiento para las adicciones, y a través de los datos que nos aportan las UNEMES CAPAS, que es donde se atiende de manera gratuita a las personas que padecen del trastorno de alguna sustancia psicoactiva, pues precisamente de todo ese dato epidemiológico se nos reporta que el alcohol y el tabaco sigue siendo las drogas de mayor consumo, pero a estas sustancias se le vienen a sumar las drogas ilegales, y dentro de estas drogas ilegales tenemos precisamente el consumo de las metanfetaminas y el consumo de estas sustancias conocidas tradicionalmente, vamos a decir, en el medio comunitario como el famoso cristal, ¿sí? Y si nosotros hiciéramos esa visita por ejemplo, a los centros de rehabilitación, cuando nosotros interrogamos a esos jóvenes, a esas jóvenes, a esas personas adultas e inclusive de la tercera edad que se encuentran en esos establecimientos, ¿con qué droga empezaron a consumir ellos? La mayoría siempre nos dicen, no, pues empecé con el tabaco, empecé con el alcohol, pero luego le sumé la marihuana, después de la marihuana a veces consumí cocaína, pero con la que me enganché, así lo dicen con esa expresión, con la que me enganché fue con el cristal. Y cuando nosotros revisamos qué componente tiene el cristal, pues ya encontramos precisamente que es las metanfetaminas y anfetaminas, y vamos a decir, en el conteo estadístico que nos dan estos archivos que tenemos, pues es precisamente que encontramos que estas drogas, ¿sí?, afectan tanto a hombres y mujeres. En esta diapositiva podemos ver cómo el consumo de metanfetaminas y anfetaminas, ¿sí?, en mujeres como en hombres prácticamente va a la par, ¿no? Entonces, cuando nosotros revisamos la literatura de por qué esta sustancia ellos la ubican como la droga con la que se enganchan, y no solamente con la que se enganchan, sino como la droga que los llevó al internamiento. Esto teóricamente está ya escrito en la literatura de adicciones como la droga de alto impacto y la droga que desarrolla en un menos tiempo de exposición a la sustancia lo que se conoce como consumo de drogas en grado problemático. Pero, ¿qué es ese grado problemático de las drogas, de consumo de las drogas? Es precisamente esa etapa donde el consumidor o el usuario de estas sustancias empieza a desarrollar ese tipo de conductas donde tiene mayor perturbación mental, donde tiende más a realizar esas
esos actos ilícitos, esas actitudes de violencia, de agresión para con la mamá, si es el hijo, de agresión para con la esposa, si es la pareja hombre, el que la consume, el que tiende vamos a decir, a retar, a poner más en reto las reglas que normalmente los ciudadanos respetamos. Por ejemplo, esto se refleja en la cuestión de los accidentes, como muchos de esos pacientes que recibimos en los centros de urgencias, ¿sí? Tuvieron el antecedente de haberse volado un semáforo rojo o haberse impactado contra una barda o haber atropellado a un motociclista. ¿Por qué? Porque precisamente el consumo de estas sustancias les hace perder lo que teóricamente se denomina la percepción del riesgo. La percepción del riesgo, que es el sentido que, vamos a decirlo, por sentido común, cualquier persona que no consuma drogas puede determinar, ok, ya está el semáforo amarillo, ya se va a poner en rojo, me voy a bajar la velocidad porque no voy a alcanzar a pasarlo. En este sentido, en un paciente que está con consumo de metanfetaminas, que todavía en su sangre está circulando algún tipo de drogas de esta naturaleza, pues no, su percepción del riesgo está disminuida, vamos a decir, está abolida, entonces él, en lugar de bajar la velocidad, él tendería a acelerarle, ¿no? No importando si se va a impactar con otro vehículo, no importando si va a atropellar a alguien. Entonces, ¿cómo este grado problemático tiene muchísimas repercusiones desde vamos a decir, lo que es la pérdida de la estabilidad de una familia hasta el ámbito de las lesiones, vamos a decir, de las lesiones por accidentes viales, ¿no? Entonces, esta es una manera de explicarles cómo se refleja esa actitud que desarrolla el paciente drogodependiente de la baja percepción del riesgo y del grado problemático del mismo, ¿no? Entonces, retomando un poco lo que los pacientes nos platican cuando los hacemos esos interrogatorios para conocer la evolución clínica que han tenido en el consumo, ellos de alguna manera coinciden en este tipo de relatos, ¿no? Entonces, esto es muy importante mencionarlo, porque una persona con consumo de drogas, cuando ya migra de las drogas legales, del alcohol, tabaco, y que después migran a la marihuana, y la marihuana se constituye, vamos a decirlo así, como la puerta de entrada a la gran, vamos a decir, abanico de posibilidades de consumo que representan las drogas ilegales, ¿sí? Rápidamente los que consumen marihuana pueden migrar a las drogas de mayor impacto negativo a nivel cerebral, como las metanfetaminas, y quien ya consume metanfetaminas, por supuesto, tiene más facilidad de poder migrar al consumo de fentanilo. ¿Y por qué? Podríamos preguntarnos. Pues precisamente porque una de las características clínicas que presenta un paciente con consumo de metanfetaminas es que cuando él intenta bajar el consumo, la dosis o la frecuencia con que lo hace, va a presentar un cuadro clínico de mucho dolor muscular, de mucho dolor óseo, de mucha ansiedad, de mucha desesperación. Inclusive puede debutar con brotes psicóticos, de síndromes de, vamos a decir, de persecución, de delirios de persecución. Entonces, muchos de estos pacientes lo que encuentran cuando buscan ayuda entre sus compañeros o entre el que le ofrece o el que le vende esta sustancia, pues es precisamente que le ofrece la droga que va a hacer lo contrario, que le va a quitar toda esa sintomatología que él presenta y viene a ser precisamente el fentanilo, ¿no? Entonces, aquí esto es muy importante mencionarlo porque el fentanilo, pues es una droga que pertenece al grupo de los opioides, que se produce actualmente y que es la que nos está causando el problema, pues de forma sintética, con un efecto muy similar a la morfina, con una potencia analgésica y de sedación, se habla de hasta un 100%. Entonces, esta es lo que quizás está llevando a muchos consumidores de sustancias
que consumen metanfetaminas o la presentación del cristal, como se conoce comúnmente, pues los lleva a buscar esta droga como una droga donde ellos creen que van a poder dejar de consumir la metanfetamina, pero sin embargo, ellos no saben que el fentanilo no solamente los va a enganchar ya no de un 80 o menos por ciento, sino que los va a dejar enganchados al 100%, ¿sí? Les va a asegurar esa drogodependencia del 90 al 100%, y que precisamente cuando ellos quieran dejar de consumir esta sustancia, van a presentar el síndrome de abstinencia mucho más fuerte que el que presentaban cuando consumían metanfetamina, ¿no? Entonces, esto es algo que está valorándose como un problema que nos está acarreando y nos va a acentuar mucho más el problema, porque quien lo use por una primera vez es un paciente que prácticamente va a quedar dependiente a volverlo a usar, porque lo que le va a calmar el dolor de la abstinencia es solamente volverlo a consumir. Entonces, sabemos que quienes se dedican a crear estas sustancias tal vez lo saben, tal vez a eso le están apostando, ¿no? Sin embargo, ante toda esta, vamos a decir, esta oferta que se nos viene de presentar al fentanilo como una droga de alta felicidad, de una droga de consumo que te va a quitar todo el dolor, el sufrimiento, toda la tristeza, pues precisamente es todo lo contrario lo que nos va a dejar en nuestra sociedad, ¿no? Y que esto pues nos pone en mucho riesgo, porque en tanto droga emergente y no se encuentre por parte de estos grupos la dosis que los pueda llevar a la dependencia sin llevarlos a la muerte inmediata, pues vamos a presentar muchos usuarios que puedan quedar ahí muertos. ¿Y por qué? Porque precisamente al ser una droga que pertenece a los grupos de opioides y que sintéticamente, vamos a decir, buscan tener este efecto, el efecto a nivel del sistema nervioso actúa precisamente sedando la función respiratoria, llevándolos a un estado de paro respiratorio que, si no es atendido de una manera correcta e inmediata, rápidamente puede transitar a lo que es el paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, en este ejemplo podemos ver cómo esto se constituye en un riesgo. ¿Por qué? Porque precisamente el cómo se ha detectado que se está comercializando el fentanilo, pues es precisamente en la combinación o lo que nosotros llamamos contaminación de otras drogas que ya son de consumo habitual para el usuario, ¿no? Y que estas presentaciones pueden ser desde tabletas, polvos, soluciones para gotas de ojos y gotas nasales, solución inyectable, inclusive pues golosinas y dulces contaminados por fentanilo, ¿no? Entonces, el riesgo actualmente es en aquellos jóvenes que nunca han consumido drogas y que por primera vez se van a enfrentar a consumir esta sustancia. ¿Por qué? Pues miren, cuando una persona ya es usuaria de algunas drogas, va modificando la respuesta cerebral de alguna manera, y el umbral, vamos a decir, de respuesta al efecto que tienen estas sustancias, pues se va incrementando, ¿no? Van teniendo como lo que se denomina tolerancia a estas sustancias. Sin embargo, cuando esta sustancia ya tiene el cerebro tolerancia para ella, ¿sí? Para lograr conseguir ese efecto que buscan ellos de placer con estas drogas, pues requieren consumir una dosis más alta o consumirlo más frecuentemente. Entonces, ¿a qué nos está llevando este fenómeno del fentanilo? Pues precisamente a que en la búsqueda de este placer, de querer conocer un poco más qué se vive, qué se experimenta con esta sustancia en quienes ya consumen drogas, pues precisamente nos va a llevar a que el fentanilo se coloque como una droga más de consumo en los que ya consumen marihuana, cocaína, metanfetaminas. Entonces, no es que la metanfetamina
¿sí? Vaya, de que el fentanilo vaya a desplazar a las anteriores drogas, no, se va a ir sumando y los daños que van a presentar van a ir agrandándose, van a ir incrementándose. Esa parte la tenemos que tener clara en quienes, por buscar calmar ese dolor que les produce el no consumir otras drogas, buscan refugiarse en esta sustancia. Y lo que lleva a que por primera vez lo consuma, ese es el riesgo potencial de la muerte. Entonces, esto tenemos que decirlo. Si te drogas, te dañas, pero también si te drogas con fentanilo, te puedes morir, ¿no? En este sentido, tenemos que hablar para tratar de que podamos comprender cómo los efectos del fentanilo en el cerebro se centran principalmente en el sistema nervioso central autónomo. ¿Por qué? Porque el efecto precisamente actúa con un efecto depresivo, un efecto de, vamos a poner, de llevar a cero nuestra respiración, a cero nuestro pensamiento, ¿sí? Solamente se experimentan esa sensación de placer, que curiosamente es un placer cuando se están muriendo, porque prácticamente estos pacientes que hemos recibido en los servicios de urgencias en condición de paro respiratorio o paro cardiorrespiratorio, realmente lo recibimos algunas veces en esa evolución del paro respiratorio en evolución al paro cardíaco. ¿Y qué encontramos? Un paciente que ya está cianótico, que su frecuencia cardíaca está muy lenta, que su nivel de intensidad de su latido cardíaco está muy débil, que es un paciente que está a la inspección, a la visualización corporal, es un paciente que prácticamente está cianótico, está negro. Entonces, es un paciente que si en ese momento no le pudiéramos aplicar el medicamento que va a revertir el efecto del paro respiratorio que le causa el fentanilo, pues prácticamente ahí moriría, ¿no? Entonces, esto es lo curioso, que tenemos que hacerlo en términos sencillos para hablárselos a nuestros jóvenes, de que aun cuando quien se los vende les promete una sensación de placer, es una sensación de placer falsa, porque principalmente ellos tienen esa idea de que van a experimentar la mejor emoción del mundo, sin embargo, es la viva muerte lo que están experimentando, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que causa precisamente quienes han consumido fentanilo? Cuando los interrogamos después de que ya revierten de ese paro respiratorio y paro cardíaco, cuando los interrogamos y ellos nos dicen, ¿sí? Es que, ¿por qué me sacaron de este nivel donde yo estaba? Yo estaba experimentando una máxima felicidad, un máximo placer, ¿sí? Entonces, esto a los médicos que nos ha tocado atender este tipo de pacientes y que esta es la respuesta que nos dan, entonces decimos, ¿cómo es posible que alguien que esté muriendo, que dejó de respirar y que su corazón esté a punto de pararse, pueda experimentar placer? ¿Sí? Entonces, desde ahí, esto es algo que nos preocupa mucho, a los médicos principalmente, porque ¿cómo explicárselo a un joven de secundaria? ¿Cómo explicárselo a un joven, a un niño de primaria, a una persona adulta que nunca ha consumido drogas y que tiene la curiosidad de hacerlo? ¿Sí? Porque lo que le están prometiendo es la máxima sensación de placer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más nos preocupa? Nos preocupa el nivel de adicción que está determinado por la alta cantidad de dopamina, serotonina, excitocina, etcétera, que son, vamos a decir, como se conocen, neurotransmisores de la felicidad, ¿sí? Y que al introducir a nuestro cuerpo esas sustancias, lo que van a hacer es precisamente, vamos a decir, a producir una descarga muy rápida y muy alta de estas sustancias. Entonces, esto es precisamente lo que va a determinar la dependencia, la adicción, lo que conocemos como drogodependencia. O sea, la persona va a quedar sujeta a la ingesta nueva de esta sustancia para volver a sentir esa sensación de felicidad. Pero ¿qué viene una vez
de que esos niveles de dopamina, de serotonina, de oxitocina, que bajan cuando el nivel de esta sustancia ya se consumió. Pues viene precisamente el efecto del dolor, de la tristeza, de la depresión, de esa angustia constante por no saber si va a poder volver a consumir. Entonces, esto precisamente es la manifestación más clara de una drogodependencia, ¿no? Pero, ¿qué nos produce el fentanilo como efectos que debemos referirle y mencionarles a quien tenga la curiosidad por consumirlo? Tenemos que decirles que esta sustancia en el cuerpo humano va a producir un aletargamiento. ¿Y qué es un aletargamiento? Bueno, pues precisamente es la condición emocional y física, neuromuscular, donde la persona tiende a estar con una sensación de cansancio, de no poder moverse, de no poder responder ni siquiera a un reflejo de defensa, ¿sí? Para poder quitarse o evadir desde un golpe o siquiera un vómito. Entonces, es una condición donde el paciente está obnubilado, ve la vida pasar a su lado como muy lenta, ¿sí? Entonces, no es capaz ni siquiera de percibir el riesgo al que puede estar sujeto en ese momento. Entonces, esta condición de letargamiento inclusive puede ser la condición que lo lleve a morir broncoaspirado si lo que presenta es un vómito en el que ni siquiera puede buscar una posición de defensa para protegerse de una broncoaspiración. ¿Y por qué tenemos que poner este ejemplo? Porque precisamente un efecto negativo del consumo del fentanilo es la náusea y el vómito, ¿sí? Por eso quienes lo usan médicamente debe ser bajo supervisión. ¿Por qué? Porque si durante la administración de este fármaco la persona presenta náusea y vómito, debe tener un personal de la salud que lo ayude a movilizarse rápidamente en una posición de lado o boca abajo para que ese vómito no le vaya a producir la muerte. Entonces, otro de los efectos es precisamente esa confusión mental que se produce, esa obnubilación del razonamiento, o esa obnubilación de no poder mirar con claridad, de no poder, vamos a decir, percibir la realidad tal cual es, ¿sí? A nivel intestinal tiene otros efectos, como es el estreñimiento intestinal. Es un paciente, los pacientes que consumen opioides y en especial el fentanilo, son pacientes que pueden tardar desde una semana a más sin poder evacuar. ¿Y qué consecuencias va a tener? Pues son precisamente estos pacientes que van a desarrollar esos cuadros de oclusión intestinal y que muchas veces ese va a ser el motivo por el que lleguen a un servicio de urgencias, porque tienen 5, 6, 7 días, 8 días sin poder evacuar, ¿sí? Sin poder hacer del baño, ¿sí? Entonces, este tipo de problemas, vamos a decir que a nivel digestivo es lo que causa. La sedación, como una sedación deseada, pues es la que se aplica en los hospitales para hacer algunos procedimientos, pero en las personas y los profesionales de la salud que hacen este tipo de procedimientos aplicando fentanilo, pero fentanilo como droga farmacológica, como droga autorizada, pues es precisamente porque va a estar bajo la protección de ese equipo médico, de ese equipo que le va a brindar la protección y la atención de esos efectos secundarios, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de estos efectos porque tenemos que decirles a nuestros jóvenes que si de alguna manera ellos llegasen a estar en contacto de manera, vamos a decir, no consciente o no consensuada, o de que alguna persona por hacerle el mal le ponga fentanilo en alguna bebida de manera, vamos a decir, oculta, y empieza a percibir este tipo de sensaciones, inmediatamente tiene que buscar ayuda, ¿sí? ¿Por qué? Porque tal vez si no busca ayuda, si no alerta a un familiar o a un amigo en el que pueda saber que lo va a ayudar, puede evolucionar precisamente al grado de no poder respirar y caer en la pérdida del conocimiento y llegar posteriormente al paro cardiorrespiratorio. Entonces, en este sentido, sí es importante que cuando hablemos de los efectos del fentanilo
en nuestros estudiantes enfaticemos esto, ¿sí? Porque muchos de los usuarios que han consumido fentanilo hasta estos días, algunos han mencionado, me lo pusieron, yo no lo hubiera consumido, me lo pusieron en mi refresco, en mi cerveza o en la droga que yo solía usar, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo mencionemos, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien tenemos que entender que ya tenemos una población amplia con consumo de drogas, mucho de ese grupo que ya consume drogas no ha consumido fentanilo. Y algunos admiten que si lo tuvieran enfrente no lo consumirían porque tienen miedo a la muerte. Entonces, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo de que podamos dejar pasar, ¿sí? Dejar pasar o de tomar una actitud de que esta droga va a emerger como cualquier otra y que no va a pasar nada, que la gente que lo quiera consumir, lo va a consumir y que está en libertad de hacerlo? ¿Cuál es el riesgo a que nos enfrentamos en esto? Pues precisamente que es el riesgo con el que tenemos que luchar y que es el sentido de la normalización, ¿no? Entonces, tenemos que entender que esta droga tiene el más del 80% de posibilidades de que se quede dependiente de esta sustancia. Entonces, no podemos darnos el lujo de decir, vamos a dejar que evolucione de manera natural, no vamos a alertar a la población y que consuma quien quiera. No, jamás. Eso sería hacer un crimen en nuestra sociedad. Entonces, precisamente es porque estamos empeñados en dar a conocer este programa. Si te drogas, te dañas. Y si consumes fentanilo, te puedes morir. Eso tenemos que decirlo, ¿no? Porque tenemos que considerar que con las adicciones de este tipo, tenemos que entender que quien lo haya consumido por alguna vez es un paciente que al decidir no consumirlo va a experimentar un cuadro clínico que va a requerir de un apoyo profesional multidisciplinario. Entonces, ¿por qué? Porque va a requerir precisamente tal vez de un médico que le ayude con medicamentos que no sean formadores o creadores de dependencia para manejar esos fuertes dolores que va a experimentar, ese dolor óseo, ese trastorno del sueño que va a presentar, esos cuadros diarreicos o de constipación intestinal que puede llegar a presentar, esos vómitos, esa sensación de escalofríos que son tan pronunciados en estos cuadros, y que cuando esta persona trate de abstenerse de consumirlo, va a presentar lo que nosotros conocemos como síndrome de piernas inquietas, y que es un síntoma muy frecuente, es un signo que al ver nosotros a la persona podemos decir, está pasando un momento difícil, está presentando un síndrome de abstinencia, si no recibe ayuda, lo va a volver a hacer, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque está el fuerte deseo de volver a consumir, ¿no? Entonces, estos pacientes tenemos que ubicarlos, que tenemos que identificar y tener en cuenta que el programa el programa nacional que nos está, vamos a decir, llamando a tomar el problema de las adicciones como un problema humanitario en el que tenemos que actuar tanto médicos como trabajadores sociales, enfermeras, promotores de la salud. O sea, tenemos que integrar esos equipos para entender que estos pacientes requieren una terapia, ¿sí?, multidisciplinaria para poder salir de esta adicción. Y que si no los apoyamos en esa fase de abstinencia, ¿sí?, ellos van a volver a consumir. Por eso estos pacientes deben ser detectados oportunamente, canalizados a un centro de atención profesional, porque no podemos también mandarlos a esos medios de tratamiento, de ayuda mutua, donde solamente se les va a encerrar, se les va a ver sufrir o se les va a aplicar la terapia que muchas veces
aplican como terapia supuestamente en busca de que tomen conciencia, de decirles, eres un esto, eres un otro, o sea, de darle los valores, vamos a decir, de estigmatización, los cuales ellos pueden llamarse de lo más cruel, y lo único que están haciendo es acentuar, ¿sí? Acentuar el daño, vamos a decir, psicoafectivo que ellos ya tienen, ¿sí? Entonces eso lo tenemos que cuidar mucho. En estos pacientes se recomienda la terapia conductivo-conductual, que es utilizada en todas las UNEMES capas que tiene el gobierno del estado, que ya pasan a ser los centros comunitarios de salud mental y adicciones a partir de este proceso de transición de CONADIC a CONASAMA, ¿no? Entonces, que es la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Entonces, en este sentido, teníamos que hablarles a todos estos grupos de estudiantes que, si por desgracia tuvieron acceso a alguna sustancia, pues tienen estos centros para buscar ayuda. Tienen estos centros con personal médico, psicólogos, trabajadores sociales, para tratar, ¿sí?, de salir de ese problema de adicción que tienen. Entonces, en este sentido, tenemos que ser muy claros. Consumir fentanilo, ¿sí?, es el riesgo alto de muerte. Y que si no tenemos, ¿sí?, preparado a una sociedad para manejar lo que produce el fentanilo, que es el paro cardiorrespiratorio, pues nos vamos a enfrentar todavía a muchas más muertes por fentanilo, ¿sí? Entonces, que tenemos que educar a nuestras poblaciones en cómo manejar la RCP, tenemos que hacerlo, porque va a haber jóvenes, ¿sí?, que consuman sin darse cuenta que lo están consumiendo. Entonces, tenemos que preparar, tenemos que atender ese lineamiento internacional de que el 10% de la población tiene que estar capacitado en cómo manejar una reanimación cardiopulmonar básica, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a presentar esos casos y tenemos que hacer algo, ¿sí? Tenemos que entender que como parte del protocolo de RCP es llamar al sistema 911, es activar el sistema de emergencia, porque a mayor tiempo de parada respiratoria que produce el fentanilo, pues mayor riesgo hay de caer en la parada cardíaca. Y que si no tenemos a la mano la naloxona como droga de primera elección en el manejo de una intoxicación por fentanilo, pues tenemos que acercar a esta víctima del fentanilo a un profesional que le pueda proporcionar la intubación orofaringia, para conectarlo a un ventilador. Entonces, estas son las condiciones graves a las que nos está llevando el consumo del fentanilo, ¿sí? Entonces, en este sentido tenemos que hablar, es obligación, es un deber hablar de cómo podemos prevenir el consumo de las drogas. No nada más del fentanilo, de todas. Porque el problema que tenemos empezó por la primera dosis. Entonces, nuestro programa de Si te drogas te dañas tiene que enfatizar que debemos de evitar la primera dosis, combatir la normalización del consumo que se ha dado a partir de quienes quieren legalizar la marihuana. La marihuana daña, la marihuana predispone al desarrollo de psicopatías. Eso hay que decirlo. Mucho de lo que representa el incremento de los trastornos depresivos y la tendencia al suicidio es responsable la marihuana. La marihuana ya está identificada como una droga que produce depresión. Entonces, tenemos que decirlo, no podemos callarlo. Entonces, no podemos dejar que se diga que la marihuana no hace daño. Sí hace mucho daño. Asumir con responsabilidad que a mayor consumo de drogas tendremos mayor deshumanización de las personas, tenemos también que decirlo. No es gratis, no es por nada que tengamos nietos matando abuelas por la desesperación de conseguir dinero para las drogas. La droga le roban al ser humano el mayor nivel de humanismo que pueda tener una persona.
Eso tenemos que decirlo y ser muy enfáticos. Entonces, ¿cómo prevenir el consumo de drogas? ¿Sí? Tenemos la atención primaria a la salud, que es precisamente que la población tenga acceso a los conocimientos que han sido fruto de esas investigaciones que realizan los académicos, que realizan los interesados en adicciones, en conocer la problemática, cómo se ha ido difuminando, ¿sí? Y tenemos que apostarle a la prevención. Y la prevención empieza con el no a la primera dosis. Y sabemos, como le decía la doctora al principio, que muchos de estos usuarios que tenemos por consumo de drogas es por falta de amor, por falta de atención en el hogar. Entonces, si sabemos que muchos de estos casos ahí están, tenemos los académicos, los responsables de las instituciones, un deber. Tenemos que estrechar esos lazos para fortalecer la convivencia comunitarias. Tenemos que desarrollar en las comunidades esas coaliciones comunitarias que nos lleven a hacer esos grupos de convivencia normal, tranquilos, sin consumo de drogas, sin promocionar ni siquiera el alcohol, ni siquiera el tabaco, sino invitarlos a que en esas convivencias se reúnan para leer, para contar cuentos, para platicar, para tocar guitarra, para escuchar música de antaño, que era música muy bella y muy bonita. Entonces, ¿pero qué otra responsabilidad tenemos ante el problema de consumo que ya tenemos? Pues es precisamente hacer las detecciones oportunas para canalizar tempranamente a esas personas que ya iniciaron con esa primera dosis. Derivar oportunamente a una atención profesional para que estos jóvenes que ya empezaron no nos lleguen a un centro de rehabilitación donde aún manejan la ayuda mutua, donde se niegan a transitar a un modelo mixto de atención profesional. Porque esos jóvenes tal vez ahí en esos centros que se niegan a una supervisión de las instituciones reguladoras, tal vez sean centros donde aún se viole a jóvenes, a donde se practique el maltrato. En ese sentido también tenemos que ser responsables. Tenemos que atender esas necesidades de esas personas, de esos jovencitos, de esas jovencitas que tuvieron acceso a esa primera dosis, acercarnos, ¿sí? Para ofrecerles esa ayuda que van a requerir y que tempranamente puede ser más fácil ayudarlos a salir del problema que si los dejamos avanzar, ¿sí? Les voy a compartir una carta a la que yo llamo carta de amor, ¿sí? Como ustedes saben, la Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, ¿sí? Se encarga de regular y vigilar el trabajo que realizan los centros de rehabilitación. Pues bien, estos centros, estos establecimientos reciben visitas de supervisión. Tratamos de cumplir desde que llegamos a esta dependencia, de que estas supervisiones sean sorpresa, tal como lo indica CONASAMA, ¿sí? Para que poder ver la realidad que se está viviendo en esos centros. Esta carta es el reporte de una visita que se dio por CONADIC a un centro a un establecimiento de atención a las adicciones. Y esta carta nos muestra una vivencia de una persona que fue entrevistada. Como ustedes pueden leer aquí, él habla de lo que vive, de lo que se dio en esa supervisión. Dice, llevan toda la semana haciendo arreglos y pintando. Hoy día pusieron una comida buena, es pura comida mala lo que dan, dice, poca comida, uno queda con hambre. Acá dan cosas caducadas que les regala el Soriana, y si no es propaganda, ¿eh? Lo que es el pan dulce o la comida tratan de dar lo que sí se puede. Los panes dulces sí han estado en mal estado, dice, de la carne caducada dan lo que puede estar bien. A veces llega leche y viene caducada, y eso nos lo venden a nosotros en la tiendita a menos precio. La comida es bien poquita, 4 tortillas y poquita comida.
se pasa hambre, dice. Siempre es lo mismo, chilaquiles, lentejas y sopa de arroz. Aquí creo que en los establecimientos residenciales creo que dan lo que pueden, ¿sí? Porque muchos de estos establecimientos no reciben financiamiento y muchos de los padres que dejan a sus hijos a veces se olvidan de ellos y ni siquiera les dan para cubrir sus necesidades básicas, como es el jabón y toallas sanitarias. Entonces, no los podemos juzgar porque den poquita comida, ¿sí? O porque les den sopa, lentejas y arroz, porque muchas veces esto lo comemos nosotros, ¿verdad? Entonces, lo que sí tenemos que mencionar que no debe dárseles comida en mal estado, ¿sí? Entonces, dice, nos bañamos con 10 litros de agua y a veces estamos hasta 2 días sin bañarnos, ¿sí? Él cuenta la historia, cuenta en su narración que había un niño de 14 años, otro de 16 y otro de 14. Dice, se los llevaron ayer a otro anexo. Esta práctica es frecuente porque saben que en centros donde hay adultos no debe haber menores, ¿sí? En donde, dice, en donde está la tele, ahí duermen como unos 40 en el piso, ¿sí? ¿De qué nos habla este dato? De que muchos de estos centros, los jóvenes que por primera vez llegan a un centro, viven en condición de hacinamiento que propicia, ¿sí?, la contaminación de enfermedades como tuberculosis, ¿sí?, que son enfermedades que se transmiten por hacinamiento, ¿sí? Entonces, esto es a lo que se expone un joven de primaria, de secundaria, ¿sí?, cuando empieza a consumir drogas y desarrolla el grado problemático del consumo, porque precisamente en la desesperación de los padres es que los llevan a este tipo de centros antes de pedir referencias de a qué centro sería mejor llevarlo, ¿sí? Entonces, en la narración de este joven también explica de que existe una persona que, vamos a decir, que les falta el respeto, ¿no? Que lo tienen identificado como un señor homosexual, ¿sí? Y que tiende, ¿sí?, vamos a decir, a tocarlos, ¿no? Entonces, esto es algo delicado también. Entonces, esto es nada más como un ejemplo de lo que también tenemos que hablarles a los jóvenes, que cuando ellos, si llegan a consumir drogas, el grado problemático no lo van a desarrollar si ellos quieren o no. La droga por sí sola los lleva a este estado. Y al estar en esa condición, los padres en un acto de desesperación los van a llevar a depositar a un centro de rehabilitación. Entonces, tenemos que hablarle a nuestros jóvenes de estas realidades crueles, duras, pero tenemos que avisorarles que visualicen eso como una posibilidad si ellos llegaran a consumir drogas, ¿sí? Entonces, entender el problema de las adicciones es muy complejo. Estamos ante un monstruo de 1000 cabezas, pero por lo menos las cabezas que tenemos la responsabilidad de concientizar a la población, tenemos que tener esa cabeza muy fría, muy consciente de lo que tenemos que hacer para evitar que más jóvenes caigan en esta condición, ¿sí? Entonces, esta es de alguna manera lo que he querido conversar con ustedes. Puedo abrir la parte de preguntas. Hay un video que quisiera pasárselo, no sé si puedo hacerlo, para que sobre ese hagamos la reflexión de lo que se vive en un hogar con dependencia a las drogas por parte de la mamá, ¿no? Entonces, si quieren que lo hagamos ahorita o después de las preguntas, como ustedes lo consideren. Creo que pudiéramos iniciar con las preguntas, maestra. Si hay alguna pregunta, pueden levantar su mano ahorita que está fresquecito aquí el tema de su viva voz. Y así es que si hay preguntas, levanten su mano, jóvenes, y pues aquí vamos a estar atentos.
Por el momento tenemos una manita levantada, Juan Carlos. Eliboria García Prado, adelante. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Pues como lo comentaba al inicio de la presentación, pues que hablaba del tabaco y del alcohol. Y pues mi pregunta dice, el inicio al mundo de la drogadicción empieza desde el uso de tabaco y alcohol y posteriormente se inclina a otro tipo de drogas. Así como qué tan probable sería. Bueno, miren, lo probable de que una persona, ¿sí?, empieza a consumir una droga ilegal o de mayor impacto tras consumir tabaco o alcohol, precisamente se da porque una vez que nuestro cerebro, les voy a tratar de explicar un poco de la fisiopatología del consumo, ¿no? En nuestro cerebro existe en la zona frontal o prefrontal un órgano que se llama núcleo accumbens, ¿sí? En ese núcleo accumbens precisamente se da lo que nos identifica como seres humanos, que es el razonamiento, las emociones de persona, las emociones que pueden ser razonadas, esas emociones que pueden procesarse desde un sentimiento, desde una emoción, desde un sentimiento, vamos a decir, físico, a un pensamiento racional, ¿no? Entonces, una vez que las drogas llegan a este núcleo accumbens, lo que producen de manera fisiológica es precisamente la producción de lo que son las neurotransmisores que normalmente nuestro cuerpo produce sin consumir alcohol, sin consumir tabaco y sin consumir ningún tipo de droga, excepto el experimentar la realidad que nos gusta. Por ejemplo, ver salir el sol para muchas personas es muy fascinante, ¿sí? Para mí lo es. El tener una noche tranquila, agradable, es fascinante, me hace sentir bien, ¿sí? Eso a mí me produce, ¿sí?, liberación de estos neurotransmisores. El comerme un pan, un pastel, me fascina, me hace sentir bien, esto me produce liberación de dopamina, de oxitocina, etcétera, ¿no? Entonces, pero cuando se consumen algunas drogas como el tabaco, estos niveles de producción de estas aminas, de estas sustancias neurotransmisores que producen placer, pues van a ser un poco más de más alto nivel. Vamos a experimentar un poco más de placer que los alimentos naturales o las vivencias naturales nos lo pueden dar. Cuando el cuerpo ya ingirió tabaco, alcohol, ya predispuso a nuestro núcleo accumbens a esa liberación más de lo normal de esta producción de sustancias, ¿sí? Por eso cuando una persona tiene tabaco y alcohol como drogas de base, cuando deja de usarlas experimenta depresión, experimenta angustia, ¿sí? Pues bien, cuando una persona ya pasó al nivel de drogas ilegales y empieza con marihuana, la liberación de estas hormonas, de estos neurotransmisores, es mucho más alta que con el tabaco y con el alcohol. Por lo tanto, se va creando la adicción a esos niveles de placer. Aunque obviamente va a experimentar esos niveles de abstinencia, de inquietud, de dolor, de angustia, cuando no los consuma. Cuando pasa al nivel de drogas como la marihuana, sus niveles de producción incrementan de estas aminas. Cuando pasan al nivel de anfetaminas, esto es mucho más drásticamente más alto, lo que ellos experimentan como el máximo nivel de placer, ¿sí? Pero curiosamente, los que han consumido fentanilo, así lo dicen, ¿sí? Pero ¿qué les pasa? Que la duración de ese placer es solamente unos minutos, ¿sí? Entonces, a costa de experimentar un dolor tremendo por días, ¿sí? Que los hace llevar al nuevo consumo. Entonces, ¿cuál es en sí? Precisamente que al consumir la primera droga, tabaco o alcohol, ya predispone al cerebro, ¿sí?, al deseo de consumir otra sustancia que le haga sentir más placer que ese. Entonces,
En tanto esa persona empezó a consumir tabaco o alcohol, al vivir un entorno de desamor, de angustia, de estrés, va a querer buscar el consumo de una droga más que le produzca mayor placer o salir de esos momentos de angustia que vive. Va a ser más fácil que una persona que no consume ninguna de esas sustancias, porque quienes no consumimos drogas, cuando vivimos una situación de estrés, ¿qué alternativas buscamos? Buscamos caminar, pasar una tarde a solas, reflexionar, ¿sí? Los que tenemos el gusto por jugar un juego como la lotería, pues nos vamos a jugar lotería y nos relajamos, ¿sí? Buscamos un entretenimiento que no me ocasione dependencia, ¿sí? Entonces, a diferencia de quien ya consumió alcohol o tabaco, cuando está pasando un momento de estrés, ¿qué hace? ¿Sí? ¿Qué dicen los que toman cerveza y han pasado un momento de angustia? Bueno, sí, esto ya no tiene solución, mejor me voy a tomar una cheve para pasar este momento, ¿sí? Entonces, es aquí la diferencia, ¿sí? Quienes ya tengan el consumo de una droga legal, es más fácil que pasen a un consumo de una droga ilegal. No sé si pude responder la pregunta. Sí, muchas gracias. Muy claro todo. Muchas gracias, doctora Marta Alicia. De igual manera, quiero manifestarle algunos comentarios que han dejado para usted algunos compañeros en el chat. José Luis Vega Alemán le comenta, este tema lo considero de mayor importancia por la misma razón de la problemática que existe en México y en el mundo entero, pero principalmente con nuestros niños de las comunidades. Un gran abrazo y saludos, estimados. Gracias, igualmente. Le leo otro mensaje muy bien para usted. Dice, es un tema muy interesante, sobre todo para todos los jóvenes con tanto peligro que corren y están expuestos a este problema que afecta a todas las familias. Es de parte de Melecia Ortega Morales, doctora. Gracias. Totalmente de acuerdo. Le dejan una pregunta: ¿cuáles son las acciones físicas que demuestran una persona en sus primeras etapas de consumo? ¿Cuáles son qué? ¿Cuáles son las acciones físicas que demuestra una persona en sus primeras etapas de consumo, de parte de Rosario Antonio Peñuelas? Muy bien. Las primeras manifestaciones de un consumo de drogas, tenemos que ser muy claros, ¿no? Van a depender de la edad, van a depender de la personalidad de la persona, de las características de esta persona, pero en general se engloban en que van a ser las primeras manifestaciones, es que van a modificar sus hábitos de convivencia familiar, ¿sí? Si es un joven de secundaria, ¿sí? De repente va a ser una persona, se va a convertir en un joven que va a tender como a retar la autoridad, ¿sí? O sea, si le dicen, si era un joven que habitualmente él limpiaba su habitación, tendía su cama, ¿sí? Antes de irse a la escuela, pues va a empezar por no hacerlo, ¿sí? Y cuando la mamá se mete a la habitación y vea que esa cama no se tendió, que todo está en desorden, lo va a empezar a cuestionar. Hijo, ¿qué te pasó? ¿Por qué no te...? Ahí después lo hago. O sea, va a empezar a cambiar, como dicen, hasta el modito de hablar, ¿sí? Sí, algunas madres, en algunos interrogatorios, entrevistas que me ha tocado hacer, es lo que comentan las mamás, ¿sí? De repente, dice, él dejó de ser el niño ordenado, ¿sí? De repente pasaba muchas horas, y de repente pasaba mucho hablando por teléfono, ¿sí? Entonces, esos pequeños cambios, siempre que, si son menores de edad, hay que estar muy atentos a los cambios de actitud, al abandono de las pequeñas responsabilidades que compartían esos niños, y desde, por ejemplo, la tarea, ¿sí? Si habitualmente, normalmente eran cumplidos con la tarea, ¿sí? De repente ya no empiezan a hacerlo. ¿Por qué? Porque piensan en esa baja percepción del riesgo que desarrollan cerebralmente, piensan que el no llevar la tarea un día no pasa nada. Pero de repente ya no es solamente un día,
sino es toda la semana, ¿sí? Entonces empiezan a acumularse entre el reclamo de la mamá, del papá, de por qué no llevó la tarea o por qué lo reportaron, ¿sí? Empieza a darse esa actitud de reto, ¿sí? Igual, en los adultos, ¿cuál es el primer cambio? Pues es precisamente más o menos oscila en lo mismo. Su actitud es como más, de repente como más relajado. Esto se da cuando consumen marihuana, ¿sí? Tienden a ser una personalidad más relajada, o sea, no pasa nada, no te preocupes, yo estoy bien, ¿sí? No cerré la puerta, me dormí con la puerta abierta. Pero ¿cómo es que te dormiste? No pasa nada, no estés imaginándote cosas, ¿sí? O sea, empiezan a tener menos sentido de responsabilidad, ¿sí? Empiezan a llegar tarde al trabajo, argumentando cosas insignificantes, ¿sí? Entonces, son cambios que la mamá o el papá o la pareja tiene que estar en alerta, ¿sí? Y buscar corroborar, ¿sí? Entonces, otro de los fenómenos que se da, y hay que decirlo, es precisamente que los padres, especialmente los padres, cuando sospechan, ¿sí? Y tienen una alta sospecha y se dan cuenta, entran en una fase de negación, ¿sí? De decir, no, mi hijo no puede ser verdad, ¿sí? Y tienden a evitar esa realidad y dejan pasar. Hay que decirlo, drogodependencia que inicia y pasan 6 meses de consumo, tiene mayor riesgo de quedar en esa adicción. La otra cosa que tenemos que mencionarla es el núcleo accumbens, que es el centro de la emoción y de las dependencias, ¿sí? Termina de cerrarse a los 18 años. Si la persona consume drogas antes de que cierre este núcleo, tendrá mayor dificultad para salir de una adicción. Por eso tenemos que apostarle a que nuestras personas no consuman drogas antes de los 18 años, ¿sí? Por eso a la estrategia de si te drogas te dañas, tenemos que sumarle no a la primera dosis, ¿sí? Porque quien consuma antes de los 18 años enfrentará el infierno para tratar de dejar de consumir las drogas. No sé si respondí la pregunta. Muchas gracias, doctora Marta Alicia, por ir nutriéndonos con esta información. Le comento que hay 2 personas con la manita levantadas. El primero es el compañero Gumaro Martínez. Adelante, compañero. Gracias, Russell. Doctora, muy buenas sus reflexiones, nos dejan muy claro cuál es la prevención. Nosotros trabajamos con escuelas de alta marginación, con niños, niñas y jóvenes. Mi pregunta es, ¿qué se está llevando a las comunidades como prevención para estos problemas? Bueno, a través de la Comisión Estatal de Prevención, Control y Tratamiento de las Adicciones, dependen de los centros comunitarios de salud mental y adicciones, los que actualmente se identifican como NEMESCAPAS, ¿sí? Estas unidades de atención a las adicciones y a la salud mental tienen esa gran responsabilidad de atender las comunidades aledañas a esta unidad y que es precisamente llevarles educación sobre las adicciones. Hay diferentes programas, diferentes talleres psicoeducativos, tanto para padres como para jóvenes. Pero también están en todos los municipios, para todos los presidentes municipales, la posibilidad de constituir los comités municipales contra las adicciones, ¿sí? Estos comités son muy importantes porque es una manera de extender el brazo de la prevención de las adicciones del gobierno estatal hacia los gobiernos municipales. ¿Y de qué va a depender la constitución de estos comités municipales? Pues va a depender del interés de que cada presidente municipal tenga por trabajar la prevención de las adicciones en su municipio, ¿sí? Y cada presidente municipal manifestará de esa manera qué tanto le preocupe, ¿sí? Por llevar esta información, estas capacitaciones
sus acciones de prevención y la atención en las adicciones hacia sus comunidades más marginadas. Porque si bien SEPCA es responsable, ¿sí? Nosotros trabajamos con los brazos de ellos. Entonces, aquí vamos a estar siempre dependientes de la sensibilidad, de la responsabilidad de cada gobierno municipal. Eso tenemos que dejarlo claro. Muchas gracias, doctora, por esa explicación a la pregunta. Hay otra pregunta en el chat que me parece importante mencionársela. Dice, cuando lo usa por primera vez, ya sea por accidente o por voluntad propia, ¿puede volver a tener una vida normal? Lo digo por todos los síntomas que presentan y eso hace que lo vuelvan a hacer. De parte de Brenda Rubí Suárez. Bueno, hay que decirlo claramente, ¿sí? Después de un consumo de drogas, ya nada es igual, ¿sí? Recuerden, aquí depende si la persona que lo consumió por primera vez es menor o mayor de 18 años, ¿sí? Si es menor de 18 años, su riesgo de consumo es alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque alrededor de ese primer consumo va a haber temor, va a haber vergüenza, va a haber desconocimiento y va a tender a ocultar ese primer consumo. Entonces, lo que nosotros queremos es, con la información, es llevar a que si alguien lo consumió por la causa que haya sido, no se encierre en sí mismo, busque ayuda. Si tiene papás no consumidores, acuda a sus papás y busquen ayuda profesional. No accedan por primera vez a un centro de rehabilitación. Busquen ayuda profesional en las UNEMES CAPAS, en los centros comunitarios de salud mental y adicciones. Ahí tenemos personas expertas. Tenemos personas que les van a ayudar a transitar para que la segunda dosis no vuelva, ¿sí? Para que la segunda dosis no se dé. Porque le apostamos no a la primera dosis, ¿sí? Le apostamos a que tenemos que ganarle, ¿sí? A que no se dé la primera dosis, ¿verdad? Tenemos que, esa debe ser nuestro lema, no a la primera dosis. Pero si por desgracia se dio, tienen que ser Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Aquí también tenemos otra manita levantada. Adelante, maestro Juan Carlos García. Adelante. Sí, maestra, algo que sobre lo que me gustaría escuchar su opinión. He observado en muchos de los casos, pero es solamente casi como una interpretación o deducción personal. Muchas personas tenemos en nuestra familia o conocidos que tienen un problema de este tipo. Yo he visto muchas personas que lo han superado, pero que posteriormente se apasionan con algo más, ¿no? Como que queda un vacío por allí que se necesita llenarse con algo diferente. Y pues yo también pudiera tener algunos comentarios sobre eso, pero me gustaría escuchar cuál es su apreciación o comentario al respecto. Bueno, miren, por naturaleza del consumo, dentro de los estudios que se han dado, gran parte de las causas o motivaciones que llevan al consumo son precisamente las emociones de desamor, de vacíos existenciales, ¿verdad? Pero que cuando consumen drogas se dan cuenta que lo único que acentuaron es esos vacíos, ¿sí? Entonces, quienes llegan a superar el consumo de las drogas, de lo que se dan cuenta es precisamente de que para no volver a consumir, ellos tienen que aferrarse a otro tipo de motivaciones para recordarse cada 24 horas que el volver a consumir es recaer y profundizar ese daño que experimentan, ¿sí? De ahí precisamente nacen el programa de Alcohólicos Anónimos, ¿sí?
como el programa, para mí en lo personal, ¿sí?, que mayor posibilidades tiene de acceder a una recuperación de las adicciones en libertad. Porque hay que decirlo, lo principal que pierde una persona al consumir drogas es la libertad, ¿sí? ¿Por qué? Una persona que no consume drogas puede darse la libertad de sentarse después de una jornada de trabajo a estar en una hamaca o en su sala a ver la televisión o a irse de compras o a hacer otro trabajo, ¿sí?, a la hora que él quiera, ¿sí? Pero quien ya consume drogas y no quiere volverlo a hacer, ¿de qué depende para que esas 24 horas pasen y no haya consumido drogas? Dependen de aferrarse a un programa, ¿sí?, que día a día se recuerden y se reconozcan como alcohólicos o como drogodependientes que necesitan aferrarse a un programa para no recaer. Entonces, esto es algo que se da, ¿por qué? Porque recuerden, ya en el núcleo accumbens está el estímulo de un nivel de placer diferente al que nos produce una vida cotidiana sin drogas, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos que trabajar en las comunidades esos círculos de convivencia que nos hagan sentir bien, que a los niños les hagan sentir niños cuidados, niños protegidos, ¿sí? Que encuentren esos grupos de adultos, ¿sí?, que les generen entornos de convivencia sana, sin consumo de alcohol, de tabaco, de ningún otro tipo de droga, ¿sí? Entonces, es lo que tenemos que hacer en las comunidades, ¿sí? Crear esas coaliciones comunitarias para precisamente proteger a esos menores de edad, proteger a esos niños, porque después de un consumo de drogas viene una cadena, un gran abanico de posibilidades de desgracias en una vida, en un ser humano, en una mujer, en un adulto, en un joven o en un niño. Muy bien, doctora, muchas gracias. Pues para dar cierre a estas preguntas, hay una muy importante que me gustaría manifestarle. Nos dice Diego Eliseo Elenes, doctora, ya está el diagnóstico, el consumo del fentanilo o las adicciones existen en nuestras comunidades. Al sector educativo nos corresponde la información y formación. Sin embargo, la sociedad y la familia ya están envueltas en el fenómeno. Se requieren campañas reales, permanentes, vigiladas y evaluadas permanentemente. Y cierra con una pregunta. ¿Qué se hará con los centros de hacinamiento llamados de rehabilitación? En ese trabajo se hace día a día, ¿sí? Ese trabajo desde la Comisión Estatal, desde CEPCA, lo hacemos día a día. Tenemos un equipo profesional preparado desde CONADIC, ¿sí?, lo que actualmente es CONASAMA, para hacer bajo todo un protocolo la supervisión de esos centros, ¿sí? Aquí estamos ante el fenómeno de los grupos de gentes, de ciudadanos que creen que para mantenerse en abstinencia tienen que formar otro centro, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente existen esos colectivos que forman centros y que se niegan a una supervisión, se niegan a cumplir los lineamientos que se les dictan desde esta comisión y que no son propios de la comisión, sino que son propios de la Estrategia Nacional de Prevención de las Adicciones desde CONASAMA, ¿sí? Entonces, contra eso estamos trabajando. Desgraciadamente, la suspensión o el cierre de estos centros no dependen solamente de CEPCA, también dependen de una relación del trabajo que hace COEPRIS, que ha estado trabajando muy bien, han estado haciendo un trabajo excelente en conjunto con nosotros y creo que eso pues es un trabajo arduo, es un trabajo inmenso porque aquí requerimos también de la ciudadanía que nos lo reporte,
¿Por qué? Porque nosotros hacemos una búsqueda en internet, ¿sí? En el Facebook, donde suelen anunciarse, y vamos a visitarlos, y muchas veces ni siquiera anuncios tienen en sus casas, ¿no? Entonces, nos enfrentamos entre todo eso, y creo que aquí lo que la ciudadanía tiene que hacer es reportarlos, ¿sí? Nosotros le estamos apostando a que la ciudadanía nos ayude a identificarlos para mandarle supervisión y en base a eso tener los sustentos para, en conjunto con COEPRIS, ¿sí? Se valore si esos centros están aptos para trabajar. El hacinamiento es algo que se da precisamente porque no tienen una supervisión, pero también hay que entender que se da precisamente por el alto incremento de las drogas. Entonces, es una corresponsabilidad que tenemos que compartir, ¿sí? Y tenemos de nuestra parte que llevarles orientación a quienes tienen esos centros. Tenemos que asesorarlos, que educarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que asumir que el problema de las adicciones es un problema muy complejo y que tenemos que atenderlos de diferentes perspectivas, ¿sí? Desde la perspectiva médica, de la perspectiva sanitaria, de la perspectiva de seguridad pública, de la perspectiva de salud pública principalmente, ¿sí? Y no podemos decirlo, no, nada más yo voy a intervenir aquí, no. También interviene COEPRIS, también interviene seguridad pública, también interviene la sociedad civil, ¿sí? El problema de las adicciones es para que todos sumemos esfuerzos, todos nos sumemos a la estrategia de la prevención, tanto del consumo como de los daños mayores para quienes ya consumen. Muchísimas gracias, doctora Marta Alicia, por esta excelente respuesta y sobre todo agradecemos a todos los compañeros que se sumaron en hacer esos cuestionamientos y por supuesto a todos los que comentaron en el chat. Y bueno, con esto cerramos preguntas y comentarios. En ese momento le cedo el uso de la voz al maestro Juan Carlos, quien nos dará un mensaje. Adelante, maestro. ¿Cómo bajo eso? Muchas gracias, Alonso. Pues mientras hago Cristian, mientras hago el comentario, le pido a Alonso que vaya compartiendo por allí algunas imágenes para que puedan apreciarlas usted y su equipo, maestra Marta, de cómo nuestras figuras educativas e incluso en algunas comunidades estuvieron escuchando esta conferencia, han estado escuchando esta conferencia. Mencionar también que esta conferencia ha sido grabada y con el consentimiento de ustedes la pondremos en YouTube para que llegue hasta 2,200 figuras educativas aproximadamente en 1,300 servicios educativos en 900 comunidades rurales de Sinaloa. Estamos atendiendo desde el CONAFE comunidades rurales, indígenas, a población migrante e incluso población circense. Ese va a ser el alcance de este sustancioso mensaje que ha propiciado pues gran interés y reflexión y que es respuesta a una realidad que tenemos en nuestra sociedad y que creo que esta es precisamente una de las acciones que viene a abonarle de manera significativa para contribuir y disminuir este problema que gran daño hace a muchos. Pues eso es de nuestra parte, por ahí se están pasando las imágenes. Tuvimos en esta plataforma 250 dispositivos conectados, pero detrás de ellos, como puede ver en las imágenes, pues hay 3, 5, hasta 7 personas y vamos a tener un alcance con figuras educativas y con personas de las comunidades y alumnos de manera muy importante y significativa. Pues yo le agradezco muchísimo, maestra, y todavía le regreso por aquí el uso de la voz a quien está moderando para dar continuidad ya casi al cierre. Adelante, maestra.
Bueno, quisiera pedirles por favor que en el chat está la liga para la asistencia, si nos pueden apoyar con eso, y no sé si vaya a haber la oportunidad de pasarles un video, un pequeño video que dura unos 10 minutos, porque creo que ese video muestra un claro ejemplo de la repercusión del consumo de drogas en un entorno familiar, ¿sí? ¿Habrá oportunidad? Podemos hacerlo en este mismo instante, maestra. Muy Adelante. bien. Voy a intentar de hacerlo, ¿eh? ¿El video no está en la presentación de PowerPoint? No. Mientras proyecta el video, les comento a todas las figuras educativas que en este caso tenemos a educadores comunitarios de acompañamiento, a educadores comunitarios de acompañamiento regional y especialmente a los coordinadores regionales de educación comunitaria para el bienestar que nos ayuden para que una vez que les enviemos la liga de el video, nos hagan el favor de asegurarse que llegue a todos los educadores comunitarios y que esta información esté también al alcance de los padres de familia. Les vamos a solicitar grandemente de su colaboración en ese sentido y pues aquí vamos a disfrutar de este video que nos van a proyectar. Adelante, maestra. Muy bien, lo vamos a proyectar y sobre ese podemos ya hacer las reflexiones que consideren. Se está cargando. Okay. Creo que se está cargando, hay que esperar un poquito. Vamos a hacer esto, pues aquí. A ver si replay. Creo que una de las cosas que más recuerdo y todavía creo que me duele fue... ¿Sí se escucha? Y me acuerdo que no teníamos nada que comer. Y me acuerdo que como pudo, juntó como más o menos 30 pesos. Y me mandó a comprar una sopa marucha. Aunque yo en sí no supe lo que era la adicción de mi mamá, yo no sabía que ella era adicta. Recordar todo eso me hace daño porque me acuerdo cómo nos tenía. Iban trabajadoras sociales a buscarnos y mi mamá nos dice que no saliéramos. Y ya mi mamá ya no trabajó, nos tenía solamente en la casa y ella se la pasaba encerrada en su baño. Y nosotros, pues, encerradas en la casa sin estudiar, sin hacer nada, solamente ahí. Y de hecho, como les digo, mamá tenía actitudes muy raras porque a veces nos llevaba con los mismos vecinos, bueno, amigos de ella, supongo que ella iba a comprar el consumo, y nos tapaba la cara, así como para que no nos reconociera con las personas que nos llevaban. Nos tenía en una casita, sin nada, no teníamos comida, ropa. Y me acuerdo que ella se la pasaba encerrada en el baño y le tocaba la puerta. Y le decía, mamá, quiero hablar contigo. Y me decía, no, ya no estoy chingando, ya no estoy molestando. Y me acuerdo que siempre se ponía a hablar por teléfono. Y yo fuera del baño sentada me ponía a platicar con ella. Como si ella era hablando por teléfono y yo le contestaba como si yo fuera la persona con la que estuviera hablando por la llamada. Y yo inhalando toda su droga también. Me acuerdo que
que llegó mi mamá llorando porque había perdido, fue el día que perdió su camioneta, lo único que teníamos. Y en eso yo me quedé con mi hermanita menor dibujando, mi mamá y mi hermana salieron. Yo salí y yo miré que mi mamá estaba subiendo una camioneta que era la voladora del anexo. Y me acuerdo que eran varias mujeres y varios hombres, y como pude yo intenté bajar a mi mamá de ahí. Yo, lo primero que se me vino a la mente eran que eran personas malas que venían por ella. Hasta que mi mamá me volteó a ver y me dijo, no, hija, no me bajes, me dijo. Voy a un buen lugar. Y recuerdo que llegó mi tía y me dijo, es que tu mamá es drogadicta. Y yo le dije que no era cierto, que mi mamá no era eso. Creo que yo siento que una de las cosas más difíciles fue saber que mi mamá nos tenía muriendo de hambre, nos tenía sin ir a la escuela, nos tenía aislada de nuestra familia y todo por eso. Yo me acuerdo que cuando mi mamá salió estaba tan resentida con ella que me encerré en mi mundo y yo caí todavía sigo tratando de luchar con ello, de que caí en una depresión horrible hasta hace más o menos 3 años. Todavía me intenté suicidar. Yo no le deseo a nadie lo que es vivir eso, de vivir con el miedo de que la persona que tú más quieres vuelva a caer a lo mismo, porque no se imaginan el daño que le hacen a uno como hijo y todos los traumas que le quedan. Bueno, pues ese es el video que me interesaba mostrarles, porque este video muestra, ¿no? Cuando uno de los papás, en este caso la mamá, es consumidora, o sea, el gran afectación hacia los hijos es un daño permanente, pues no nada más están afectando ellas, sino el daño permanente que dejan en los hijos, ¿no? De autoestima baja, de depresión, de intentos de suicidio. Entonces, por eso es que tenemos que decir en esta campaña, si te drogas te dañas, entonces tenemos que apostarle a evitar esa primera dosis, ¿sí? Porque después de la primera dosis nada volverá a ser igual. Muy bien, muchas gracias, maestra. Antes de regresarle el uso de la voz, esperamos algunas reacciones. Si hay algunos dos comentarios o aprovechemos el chat también en reacción a algo que provoque este video. Adelante, yo había visto una mano levantada, pero creo que ya la bajaron. Si hay alguna reacción al video, pueden comentar, compañeros, levantar su mano. Juan Carlos, su audio se escucha un poco distorsionado, pero retomando lo que el maestro Juan Carlos nos hace en este momento, es que las figuras educativas, coordinadores, ECAR, que están en esta conferencia, quien gusta hacer un comentario o alguna reflexión acerca del video que acabamos de apreciar, pueden hacer uso de la voz o levantar la manita o por ahí hacer comentarios en el chat. Adelante con toda confianza. Isabel, ¿está trabajando? No, adelante, pregúntale. No, ¿qué te han dicho? Romelia por ahí creo que tiene su micrófono activado. ¿Va a hacer algún comentario? Ok, ya lo apagó. No sé si ya tengamos de nueva cuenta el audio de Juan Carlos que quiera dar algún comentario o hacer alguna reflexión acerca del video. Dice por ahí, doctora, entiendo después de todo el tema que las adicciones son un problema emocional al no saber distinguir de un estimulante natural la sensación de bienestar que no percibimos desde la primera infancia y que nuestra intervención viene desde ahí, desde la educación inicial. Excelente comentario, Mariana de Jesús.
No sé si ya tengamos ahora sí el audio del maestro Juan Carlos. Sí, Cristian. Adelante. Comentar qué es lo que le quiero mencionar a la maestra, que pues sin lugar a dudas este es un muy interesante tema y que tenemos interés en programar posteriormente un en vivo mediante un webinar para tener un alcance directamente en vivo con padres de familia de las comunidades, con la gran mayoría de los alumnos que atendemos desde el CONAFE y con todas las figuras educativas del CONAFE, así como las figuras de acompañamiento. En esta ocasión, detrás de los diferentes dispositivos, tuvimos la participación de aproximadamente unas 800 personas, por la cantidad que estuvieron detrás de cada dispositivo, pero en el caso de la Coordinación Territorial Sinaloa, estuvieron todas las figuras educativas de acompañamiento, que son 238 educadores comunitarios de acompañamiento, 26 educadores comunitarios de acompañamiento regional, 31 coordinadores regionales de educación comunitaria para el bienestar, así como el personal de apoyo logístico administrativo y con la representación nada más y nada menos también al inicio de nuestra directora de educación comunitaria para el bienestar y a la vez también de nuestro coordinador territorial en Sinaloa, el doctor Anatolio Lugo Félix. Así es que dejamos aquí puerta abierta para dar continuidad y atención a este interesante tema que mucho le estará abonando para disminuir en este tema que tanto nos preocupa a muchos, pero es hora de que no nos preocupemos solamente, sino que nos vayamos también ocupando. Estamos en el camino. Así es, agradezco mucho sus palabras. Nosotros estamos en la mejor disposición. Es un mandato de nuestro gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, de nuestro secretario de Salud, el doctor Cuitlahua González Galindo. Es una prioridad para ellos. Ellos han abrazado la Estrategia Nacional de Prevención de las Adicciones de CONASAMA. Ellos nos tienen esta instrucción precisamente de llegar hacia las comunidades marginadas y qué mejor que sea a través de CONAFE, ¿verdad? Que son quienes están muy cerca de estas comunidades marginadas. Nosotros estamos en la mejor disposición. Nuestro trabajo es precisamente esto, la prevención, el tratamiento y el control de las adicciones. Estamos muy agradecidos de esta gran oportunidad y muy atentos para la siguiente oportunidad que nos den por llegar a esta población. Muchísimas gracias, doctora. Y desde acá, desde todo el personal de CONAFE, pues de la misma manera le agradecemos por tomar este espacio para brindarnos esta excelente información acerca de las causas y consecuencias de estas adicciones y pues agradecemos su presentación y obviamente su información brindada. Y bueno, para ya culminar con esta conferencia virtual, antes de, pues le cedo el uso de la voz al doctor Anatolio Lugo Félix, nuestro coordinador territorial, quien nos hará un mensaje de cierre. Gracias. Doctora, primeramente agradecerle su disertación, la plática tan sustanciosa que nos acaba de otorgar. Reitero lo dicho por los compañeros, por el maestro Juan Carlos, la coordinación territorial se convierte en un foro permanente a cualquier convocatoria que ustedes hagan a efecto de poder llevar a cabo esta acción tan importante en el estado de Sinaloa. El reconocimiento a nuestro ejecutivo estatal, el doctor Rubén Rocha Moya, por su persistencia en el hecho de atender esta problemática de la adicción a las drogas. De igual manera, agradecer a la Secretaría de Salud, que es parte de esta acción medular, y a la Secretaría de Educación Pública y Cultura, porque son dependencias que han estado involucradas recientemente en haber iniciado y darle continuidad a esta campaña. Reitero, nosotros por nuestra contextualización en el estado de Sinaloa
de estar asentados con nuestros servicios educativos en las comunidades de alta y muy alta marginación social. Esos espacios, como bien lo decía Juan Carlos, habrán de ser espacios de promoción y difusión de todas las acciones que correspondan en esta campaña. Un abrazo a todos, nuestra gratitud, doctora, por su plática, tanto en lo general como en lo específico. Muchísimas gracias y agradecerles a nuestra comunidad de CONAFE que estuvieron presentes y ese efecto multiplicador que se va a dar de llevar esta información hacia los padres de familia a través de ese servicio educativo que damos en educación inicial, en preescolar, primaria y secundaria. Muchísimas gracias, que tengan un buen fin del día. Gracias. Gracias a todos. Hasta pronto. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, compañeros del CONAFE, en esta ocasión pues damos por culminado esta conferencia virtual, la cual fue demasiado sustanciosa y pues invitarles a llevar a cabo en nuestras comunidades, en nuestros contextos escolares y comunitarios esta información que nos acaban de brindar. Excelente día para todos, excelente tarde para todos. Hasta pronto. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, que tengan bonito día. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, bonito día. Bonito día. A todos, muy buena presentación, saludos. Buenas tardes, pues muchas gracias por tan importante conferencia, ¿verdad? Mucha enseñanza. Muchas gracias. A todos, saludos.